si buscamos justicia, la palabra justicia en el diccionario, nos encontramos con un montón, verdaderamente unas cuantas definiciones. Pero para resumir en dos, una dice principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Otra dice poder judicial. ¿Cómo es la relación entre la idea que tenemos de justicia y después su aplicación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia social? ¿Y cómo se vincula la justicia ambiental con los derechos humanos y la desigualdad? Hoy, en la letra chica, vida justa. Una vez creí que podría proteger el mundo yo solo, pero me equivoqué. Trabajando unidos, salvamos al planeta. Y creo que si continuamos unidos como un equipo, seríamos una fuerza realmente capaz de trabajar por los ideales de paz y justicia. ¿Qué? ¿Como un grupo de super amigos? Más bien una Liga de la Justicia. ¿Tienes idea de lo cursi que suena? ¿Cómo debería crearse el mundo para garantizar la justicia real? Deben decidir cómo se vería una sociedad justa. ¿Qué bienes distribuirías y cómo? ¿Quién tiene qué derechos? ¿Quién obtendrá el mejor trabajo que solo una persona puede tener? Lo que es pago justo. En Platón, la justicia debe prevalecer sobre los intereses individuales para poder armonizarlos, posibilitando así el desarrollo del sujeto dentro de la comunidad política. La justicia perfecta ni existe ni la pretendemos. La justicia no debe ser vista como una entelequia. Si vemos a la justicia como una entelequia inalcanzable, nosotros mismos nos estamos condicionando en el punto de partida. Justamente cada uno de nosotros y cada una de las instituciones y de los organismos de la sociedad tiene una idea de la justicia, porque es algo casi, diríamos, innato. Si por justicia me hablas de ir en contra de algunas leyes, va a ser muchas veces una solidaridad injusta porque voy a arremeter contra condiciones de legalidad, pero que son claramente insolidarias e injustas y por tanto reivindico una solidaridad, aunque sé que estoy entrando en cuestiones de no justicia legal. En los países latinos, y en Uruguay pasa también, hay una confusión de la justicia a veces. Los jueces no hacen justicia. Aplican leyes. Exacto. No hacen justicia, porque mi justicia no es tu justicia. 95% de los casos sometidos a la justicia, las dos partes creen que si ganan es justo. Las dos. Y lo creen honesta y legítimamente. Un juez no hace justicia, sino que se encarga de hacer cumplir la ley. El mayor engaño de las sociedades modernas es hacernos creer que lo legal es justo. El problema es que las leyes y la noción de justicia están establecidas por un grupo de personas que lo único que buscan es sostener su poder. Lo que digo es, yo puedo aplastar una mariposa y retorcerla hasta que muera, y eso no es ilegal. Ahora, si esa mariposa pertenece a una colección invaluable de algún multimillonario, puedo ir preso. No es el acto en sí lo que se juzga. La ley no nos protege de un hecho aberrante. La ley solo interviene si ese hecho aberrante amenaza la voluntad de poder. No, gracias. Vivimos en una anarquía y nadie parece darse cuenta. Todos los días alguien aplasta y retuerce una mariposa. Y ninguna ley puede hacer nada para impedirlo. Interesante teoría. Es más que una teoría. Mira, yo tengo por lo menos 20 argumentos para refutarte eso, pero me gustaría darte un consejo, ¿puedo? Claro. Vos ahora tenés 28 años. Garcha todo lo que puedas. Lo demás viene solo. Que no se diga que este programa no brinda prácticos consejos para la vida cotidiana. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Letra Chica, siendo martes 21:06. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Temponi. ¿Todo bien? Bien, excelente arranque. Bien, bien. Bueno, y vamos a meternos en tema. Para eso recibimos a Gustavo Pereira, columnista, doctor en filosofía y docente de la Universidad de la República. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿por dónde empezarías a acercarte a la concepción que tiene la filosofía sobre la justicia, al menos para empezar? Bueno, hay algo con lo que podemos empezar, que es algo bastante general, y es una definición que ha pervivido a lo largo del tiempo, que la da Platón y luego la reafirmó Ulpiano, y que dice que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? La pregunta que surge prácticamente de inmediato es ¿qué es lo que le corresponde? ¿Y quién lo define? Y en función de qué lo vamos a otorgar. Entonces, creo que lo primero es establecer el alcance, ¿no? Es decir, ¿a quién afectaría esto? Bueno,
Lo primero es tal vez pensar en que sería la comunidad política, ¿sí? Los miembros de la comunidad política, que acordarían tratarse de cierta forma y otorgarse eso que es debido. Esto nos deja con la condición de ciudadanía, como un sustrato o como un elemento básico de cómo entendemos la justicia. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que requiere esa condición de ciudadanía para que podamos asegurarnos un tratamiento equitativo? Y ahí vamos a tener respuestas de distinto tipo, pero seguramente, y lo que acontece en las sociedades democráticas, viniéndonos más acá en el tiempo, es que vamos a acordar un conjunto de libertades fundamentales, oportunidades, mínimos materiales, y a partir de eso vamos a ordenar las instituciones. Progresivamente vamos a ir diseñando una constitución, el corpus legal, pero todo a partir de esa condición básica de igual ciudadanía, que remite a una idea que tiene a dos grandes filósofos como sus paladines, que son Kant y Locke, que es la idea de dignidad, ¿sí? La idea de que las personas tenemos valor en sí mismo y que no podemos ser intercambiados por nada. Esta idea no es nueva, no surge en la modernidad, pero en la modernidad lo que pasa a tener es alcance universal. Por eso es que hablamos de igual dignidad. Todos los seres humanos pasan a tener este estatus, que es un estatus moral y que es determinante en la forma en que concebimos cómo ordenar nuestras instituciones con arreglo a justicia. ¿Sabes qué? Me haces pensar rápidamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que me viene a la mente de forma recurrente, casi obsesiva, como un objetivo político que sería maravilloso poder cumplir. Quiero decir, si todas las personas tuvieran cubiertos sus derechos humanos, se cumpliera con los derechos humanos de todas las personas, sería un mundo seguramente más justo en ese sentido. Sí, sin duda. La Declaración surge o tiene como núcleo normativo esta idea de dignidad. Todas las justificaciones, y esto está en los dos primeros artículos de la Declaración, se remite a esta idea de igual dignidad. ¿Y para qué sirve esto? Porque eso es lo otro que podríamos pensar. Bueno, esto lo que nos da es un criterio normativo, ¿sí? Nos da una forma que tenemos de entendernos o de entender cómo serían las relaciones que podríamos establecer a partir de la idea de equidad, a partir de la idea de igual dignidad, y tomando eso como parámetro podemos evaluar las sociedades reales, ¿sí? Entonces eso que vos acabas de decir, lo que es un juicio acerca de la falta de realización de la justicia. ¿Y a partir de qué? Bueno, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o a partir, podríamos decir, de principios de justicia que podemos acordar en los diseños constitucionales o en el desarrollo del corpus legal de una sociedad. Dijo Sócrates, entre tantas cosas interesantes que tenía por costumbre decir, justicia consiste en la igualdad. ¿Cuánto tiene que ver esto con justicia social, dando ese paso en la línea que venimos razonando? Bueno, la idea de igualdad es consustancial con la idea de justicia. Y aquí hay que tener como bastante cuidado, porque lo que tenemos que preguntarnos prácticamente de inmediato es de qué igualdad estamos hablando, ¿no? Entonces, esta idea de igual ciudadanía, de igual dignidad, son las determinantes de la idea de justicia. Sin embargo, lo que no es determinante, por ejemplo, es pensar en una igualdad de resultado, ¿sí? La igualdad de resultado es algo que podríamos decir que es casi una parodia de la idea de igualdad, ¿sí? Que quienes están, o que en algunas posiciones que critican al igualitarismo o a las posiciones igualitarias, tienden a desarrollar. Y esta idea de igual dignidad y de igual ciudadanía tiene también la particularidad de habilitar una multiplicidad o la realización de una multiplicidad de planes vitales. Y también tiene la particularidad de guiarnos en intervenciones sociales que tienen por objeto contrarrestar condiciones arbitrarias, circunstancias arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, circunstancias de inicio en la vida social, el nacer en una cierta familia, ¿no? Es decir, el nacer en la pobreza o el nacer en clase media, el nacer en una zona afectada por exclusión social o nacer en Carrasco, son circunstancias arbitrarias. Y esa arbitrariedad es la que esta idea de igualdad, que es consustancial en la justicia, trata de contrarrestar. También esta idea de igualdad,
que remite a la igual ciudadanía, va a habilitarnos o va a justificar intervenciones en el control de dinero y riqueza. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si en una sociedad hay desigualdad extrema y quienes están mejor situados tienen un control de la riqueza tal que pueden intervenir en los procesos de toma de decisiones, está justificado intervenir para ello. Y hay un ejemplo histórico, hay más, pero hay uno bien conocido, que es el de Roosevelt en 1948, que estableció una medida de limitación del control de la riqueza. Gustavo, hablabas de Platón y él, cuando habla de la justicia, habla también de un equilibrio natural. Si lo pensamos desde la modernidad, ¿te parece que ese equilibrio se da de alguna manera? Bueno, sí, creo que la idea de justicia nos deja con una sociedad, no sé si equilibrada, pero con una sociedad más pacífica que aquellas que no lo son. ¿Sí? Una sociedad que se aleja de la justicia tiene altas probabilidades de tener problemas de estabilidad. Y esta es una de las grandes preocupaciones y es una de las justificaciones también para defender ciertos modelos de justicia. Entonces, la justicia cumple con ese rol y, de nuevo, nos da un criterio normativo para evaluar las sociedades reales. Hay una frase que utiliza uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que es John Rawls, que escribió hace 50 años un trabajo que a esta altura es un clásico, que se llama Teoría de la Justicia. Y en la primera página comienza diciendo algo de este tipo. Dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Con esto lo que nos está diciendo es que si las instituciones llegan a entrar en contradicción con la justicia, si llegan a negarla de alguna manera, por más que sean eficientes, por más que sean altamente rentables, tienen que ser transformadas. Por eso la justicia es la primera virtud. Por eso es que opera como criterio normativo para evaluar nuestras instituciones y nuestra sociedad. Y por eso es que podemos corregir, por eso es que podemos ajustar. Por eso es que también se nos prenden ciertas alarmas cuando estamos ante situaciones injustas. Porque en realidad, independientemente de que los filósofos establezcan cuál es el alcance de la justicia o los juristas, lo que todos como ciudadanos tenemos es un sentido compartido de justicia. Y cuando se prenden esas alarmas de injusticia, es ese sentido compartido de justicia el que está siendo afectado. También me dejas pensando en cuanto decías la verdad para el conocimiento, para la ciencia, la justicia para las instituciones. Y por ahí creo que era Marcia Collazo que decía en el tape, no podemos entregarnos a priori y decir es inalcanzable la justicia. Vamos a buscarla y vamos a alcanzarla. Con la verdad, de la verdad se podría decir otro tanto. ¿Cómo ves ese tema? ¿Son horizontes o son realmente objetivos alcanzables? Bueno, yo creo que ambos, pero en particular la justicia, que es lo que nos convoca, es algo perfectamente realizable. ¿Sí? No lo veo como un ideal utópico. Y las investigaciones y los desarrollos en la segunda mitad del siglo XX, en el campo de la filosofía y en el de la filosofía del derecho, lo que presentan son modelos realizables. ¿Sí? No hay ninguna postulación utópica. Lo que sucede es que muchas veces no, la justicia también está mediada por relaciones de poder. Y las justificaciones que nos permiten entender de cierta manera cómo relacionarnos unos con otros son justificaciones que afectan el poder y que limitan cierto tipo de acciones y que habilitan otras. Y en este sentido, perdón que interrumpa, pero el hecho de que la cuestión normativa sea determinada por determinados grupos que convocan al poder y que tienen al poder y que también, por lo general, tienen determinadas características, ¿no? Varones blancos, por ejemplo. ¿Cómo se vincula este poder, el no querer soltar, y la justicia ahí también? Bueno, lo que tenemos son transformaciones históricas de la forma en que entendemos cómo tienen que ser esas relaciones. Entonces, en esas transformaciones históricas hay cosas que ya están fuera del horizonte. Por ejemplo, un hombre no puede ser propiedad de otro.
¿sí? Por ejemplo, mucho más acá en el tiempo, la violencia intrafamiliar como método educativo, tampoco, a pesar de que se da. Pero es muy difícil pensar que alguien vaya a justificar públicamente semejante cosa. Pero ya no se naturaliza. No, entonces lo que tenemos es que, al menos a mí me gusta pensar en una especie de avance progresivo o de transformación progresiva de nuestras creencias y de nuestros valores, estableciendo nuevas relaciones de justicia. Estos son dos ejemplos que creo que son bastante claros. Quedan muchas cosas por transformar en sentido común, por integrar a ese sentido de justicia. Por ejemplo, lo que no parece estar integrado en ese sentido de justicia compartido es que sea inadmisible que alguien no pueda poner un plato de comida en su mesa o que alguien no tenga un lugar donde dormir. Y eso lo sabemos, alcanza con salir de la calle y caminar un par de cuadras. Entonces, ahí queda mucho trabajo por hacer. Pero en ese sentido no hay como una cuestión intrínseca de injusticia en el capitalismo, por ejemplo. Sí, lo que pasa cuando hablamos de capitalismo tenemos que preguntar enseguida cuál capitalismo. Claro. Eso es lo primero, porque en alguna forma de capitalismo, en alguna forma de entenderlo, sí es algo hasta justificado que haya perdedores que estén en esas circunstancias. Y hay otros en los que eso es inadmisible. ¿Sí? Pienso simplemente en las sociedades nórdicas, ¿no? como un ejemplo de capitalismo en el que este tipo de cosas están completamente fuera del horizonte. Entonces, esas transformaciones son parte de procesos de justificación, ¿sí? De procesos de justificación que las sociedades van realizando progresivamente y en los que hay avances y retrocesos. Pensando ahora, yendo como en un embudo de lo social a lo individual, ¿cuánto nos moldea nuestras subjetividades? ¿Cuánto nos moldea a cada una y cada uno como personas la idea esta de justicia? El sistema de ideas de lo justo y lo injusto en donde nacimos y nos criamos. Bueno, yo creo que bastante. Yo creo que la justicia, no con letras mayúsculas, ¿no? Sino en ese sentido de justicia compartido, moldea nuestro comportamiento. De tal manera que la virtud perdón, iba a decir exactamente al revés, que la justicia es una virtud individual, es una virtud del carácter. Podemos decir de alguien... Una persona justa. Sí, decimos de alguien que, tal persona es alguien justo. Y eso es algo que tiene reconocimiento social. Y es algo que enseñamos, se lo enseñamos a nuestros hijos, que tratamos de proyectarlo con nuestro comportamiento. Entonces, la justicia tiene esta incidencia en el comportamiento personal, al punto, diría yo, que si pensamos en una sociedad justa, no solamente tenemos que pensar en instituciones diseñadas de acuerdo a principios de justicia, sino también en comportamientos individuales consistentes con esos comportamientos, con esos principios de justicia, al punto que, y esto sería lo más deseable, que el diseño institucional, ¿sí?, fuese una especie de estímulo, ¿sí?, para realizar ese tipo, para que los ciudadanos abracen ese tipo de comportamientos. Muy bien. ¿Te quedó algo? No. Digo, como quedar, podemos hablar 5 horas a propósito de la justicia. Preciosa introducción. Gustavo Pereira, muchísimas gracias, gracias como siempre. Y en el próximo bloque nos vamos a estar metiendo con el estado de situación de Uruguay. Es justo y necesario, ya venimos. de la noche, como les decíamos, en este segundo bloque nos vamos a meter con el tema del acceso a la justicia y puntualmente con el acceso a la justicia en Uruguay, y para eso recibimos a Victoria Vera, quien es defensora pública en la Defensoría de Familia Especializada. Victoria, buenas noches, bienvenida. Buenas noches para ustedes, muchas gracias por la invitación, por la propuesta, por el interés de conversar sobre la defensa pública. Arranquemos por hablar de qué importancia tiene la defensa pública. Bueno, un poco siguiendo el hilo que viene teniendo el programa, para hablar de defensa pública tenemos que tener bien presente el fundamento en qué se basa la importancia, tiene que ver con justamente el derecho de acceso a la justicia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso a la justicia? Hablamos de un derecho o un conjunto de derechos que tiene que ver justamente con que el Estado debe garantizarle a todas las personas. Es un derecho humano básico, fundamental, que tiene que ver con que
frente a la situación de un conflicto, frente a una situación de colisión de derechos, un reclamo, una denuncia, todas las personas tenemos el derecho, deberíamos tener el derecho de poder acudir a la justicia para buscar una respuesta eficaz, oportuna, imparcial y conforme al ordenamiento jurídico vigente. Y aquí me detengo en la importancia de que es un derecho de todas las personas. Me pasa, es muy común en el trabajo, por ejemplo en la Defensoría, yo trabajo en la Defensoría de Familia Especializada, que a veces las partes se sorprenden, ¿no? Porque llegan a la audiencia y se enteran que sus hijos, que capaz que es bebé, meses, días, horas, tiene un abogado. Entonces, recalcar esto, que es todas las personas, no importa la edad, que además la edad, ni que hablar, que pertenece, tiene que ver con un grupo de vulnerabilidad que tiene que ameritar la especial tutela del Estado para garantizar este derecho. Todos, sin distinción alguna, discriminación, tenemos derecho a pedirle una respuesta, una solución a la justicia. Y cuando hablamos de conjunto de derechos es porque el derecho de acceso a la justicia es muy complejo porque tiene muchas aristas, ¿no? En lo concerniente a la defensa pública, en primer lugar, claramente tiene que ver con ¿qué? Con que todas las personas tenemos derecho a tener un abogado que patrocine nuestros intereses, que además, como parte, mis intereses, ¿no? Va a defender mis intereses que no son los del Estado, que no son los de Fiscalía, tal vez, y de ninguna de las otras partes en el proceso. Mis intereses. ¿En qué forma? En una forma independiente, autónoma, pero sí totalmente parcial, porque son los intereses de esa persona en ese proceso y no otros. ¿De qué forma también? Otra arista del derecho de acceso a la justicia es el reconocimiento de la especialización, de que hay determinadas materias, competencias, que la persona que me va a defender esté especializada en la materia donde yo quiero ejercer mi pretensión, mi expectativa del sistema de justicia. Tiene que ver con el debido proceso. ¿De qué forma? ¿De cualquier forma? No. Hay un proceso, hay normas y todas las herramientas procesales tienen que estar en pie de igualdad entre todos los litigantes, entre todos quienes participen de ese proceso, salvo las excepciones claramente que imponga la ley. Por algo tenemos el principio de legalidad. Y también tiene que ver, que esto es importante, con de qué forma las personas transitan la judicialización. Porque, a ver, hay conflictos que tienen que ver con lo patrimonial, pero en mi caso, desde la Defensoría de Familia Especializada, son situaciones que tienen que ver con la vida privada de las personas. Entonces, el acceso a la justicia tiene que ver también con que ese transitar por el sistema judicial no vulnere, no me hostigue, no me coloque en una situación de revictimización. Además de la que he vivido en mi vida privada, transitar ese proceso y que desde el lugar, desde las prácticas, sentirme hostilizada está mal y tiene que ver con la calidad en el acceso a la justicia. Y ahí la defensa pública estamos en el frente de guerra, ¿no? Sosteniendo, defendiendo esos valores. Por eso me da mucho orgullo y estoy muy contenta por la invitación, porque es fascinante y es un tema apasionante. Como defensora, ¿no? Lo vivo así. Y en este panorama que planteás, en la cotidianeidad y la realidad del Uruguay de hoy, ¿en qué las cosas funcionan bien y en qué aspecto no? Es decir, de repente un derecho teórico, después en la práctica resulta que no es tal porque no se termina de cumplir a cabalidad. Bueno, ¿dónde están las fortalezas y debilidades? Desde el punto de vista de los defensores, por supuesto, públicos. Bueno, vamos por las buenas noticias. Como gran fortaleza, Uruguay tiene una gran tradición histórica en la designación de defensa y el patrocinio de las personas más vulnerables. Antes se denominaba la defensoría, en el pasado, Defensoría de los Pobres, ¿no? Desde el comienzo de ¿Se llamaba así? Sí. Desde el comienzo de la historia del Uruguay ya existen designaciones de abogados para patrocinar personas que no tienen acceso a contratar los servicios de un profesional particular.
largo recorrido histórico. Hoy por hoy tenemos un servicio de la defensa pública establecido. Antes estaban solo en la capital los defensores, hoy por hoy tenemos defensores en todo el país. Existe un proceso de actualización constante para la formación, para estar al día. Los estándares internacionales en el servicio de justicia cambian, se modifican, progresan. Uruguay ha asumido compromisos internacionales y la labor de todos los días es que nuestro trabajo esté a la altura de esos estándares internacionales. Y ahí nos metemos ya en la otra parte, ¿no? En el lado oscuro. ¿Por qué? Que oscuro no tanto, porque creo que justamente estas instancias está bueno dialogarlas, denunciarlas, hacerlas visibles, porque necesitamos instalar el debate en la sociedad de la importancia del servicio de la defensa pública. Creo que la labor de los defensores es una labor de perfil bajo, si se quiere, silenciosa, y eso no puede ser impedimento para poner arriba de la mesa, instalar el debate de la importancia del servicio de la defensa pública como acceso a la justicia. Que esto claramente tiene consecuencias. Yo creo que una vez que delimitemos el debate, entendiendo que no podemos hablar de un Estado de Derecho sin un servicio de defensa pública a la altura de las circunstancias y con los recursos que necesita. No podemos hablar de democracia si no todas las personas pueden sentir que pueden contar con un abogado ante un proceso judicial. ¿Y cómo están en esta situación de recursos? Porque muchas veces una escucha de que los defensores públicos tienen un montón de casos que no les da el tiempo, que están hasta la manija. ¿Hacen falta más defensores, más recursos, más allá de este debate que obviamente tiene esto también ahí presente? Yo creo que los fundamentos de esta respuesta justamente están en poder debatir y poner arriba de la mesa estas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista institucional, si se quiere, hoy por hoy tenemos una defensa pública que pertenece al Poder Judicial. Desde la Constitución del 34, las atribuciones de la Suprema Corte es la designación de defensores para patrocinar en aquellos procesos para personas que no tienen acceso a un profesional particular, pero pertenecemos a la estructura del Poder Judicial. Que esto tiene algunas preguntas paradojas, ¿no? De decir, bueno, los defensores públicos, que nuestra función en parte es contralor de los jueces, estamos sometidos a la jerarquía de los jueces. O si se quiere, desde el otro lado del mostrador, cómo se puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, parte del camino que hay que transitar y cuestionar y sentar las bases es decir, bueno, ¿cómo podemos generar este proceso de transición hacia una independencia de la defensa pública, si se quiere? ¿De qué forma y para qué? ¿Qué nos está pasando? En la estructura del Poder Judicial estamos teniendo dificultades para que se visualicen las necesidades y requerimientos de la defensa pública. Hoy hay problemas serios de falta de adjudicación de recursos que son en detrimento, no ya de la labor diaria de los defensores, que es verdad un poco esa imagen, ¿no? El pobre defensor 10 de la noche. Hasta en las películas se ve, ¿no? Con las carpetas así, una montaña. Sí, las carpetas. Y cada carpeta uno piensa es una historia de vida de alguien que está pasando mal. Bueno, sí, viven con eso, ¿no? Eso es verdad. No sí, es un cliché, no es un cliché. Yo pienso en mis compañeros como verdaderos titanes. Las cosas que vemos en un día de trabajo y que tenemos que hacer como el separarse, ¿no? Y llegar a la casa uno bien y estar bien, es tremendo, es de una responsabilidad gigantesca. Pero cuando hablamos de reclamar recursos, sí tiene que ver con las condiciones laborales, pero en realidad tiene que ver con la condición de las personas que defendemos. A ver, y esto es el trasfondo, el acceso a la justicia. Hoy por hoy no se cuenta con un número suficiente de defensores para cada juzgado. Y eso se va a traducir en que no va a ser lo mismo para una persona que pueda pagar que para alguien que no, porque, o sea, en el sentido de que obviamente teniendo en cuenta todo este compromiso que vos decís que es admirable, para una persona que tiene que llevar muchas cosas encima también es difícil, o sea, entonces no va a ser lo mismo. Se traduce en que hay una inequidad en el acceso a la justicia, a fin de cuentas, por falta de recursos. Sí, y creo que de todas formas el costo hoy por hoy de eso lo estamos pagando los defensores públicos con nuestra vocación, servicio,
horas y dedicación y compromiso con la tarea que desarrollamos. Que amortiguan injusticia, digamos, sobretrabajando, por decirlo así. Pero hay realidades que ya nos superan. Si yo preciso en una audiencia, un juzgado de turno tiene que tener, al menos en donde yo trabajo, donde se trabajan procesos de protección, estamos hablando que un juzgado tendría que tener al menos 3 defensores. ¿Para qué? Para la parte denunciante, víctimas, para la parte denunciada, y en el caso de que haya niños y adolescentes. Y muchas veces los juzgados cuentan con un defensor solo. Por supuesto que nos subrogamos y corremos de un lado al otro y tratamos de suplir, pero ¿dónde está la calidad del servicio? Creo que cuando hablamos de calidad sí tiene que ver con la defensa pública, pero también, y esto dentro del Poder Judicial, engloba también toda una situación de reconocimiento de recursos para la justicia. El volumen de trabajo es inconmensurable. Claramente, bueno, por suerte, la visualización desde el punto de vista legislativo, la actualización normativa, la equiparación de Uruguay a nivel legislativo con las obligaciones internacionales que ha asumido, ¿no? Estoy hablando concretamente, bueno, reforma del Código de Niñez y Adolescencia, estoy hablando de la Ley 19.580 de violencia basada en género. Es un momento de mucha transición, de mucha ebullición. Yo trato de vivirlo con optimismo, pensando de que, bueno, que claramente la situación está haciendo agua y, bueno, estamos transitando un camino donde estas cuestiones eventualmente van a tener una respuesta. No ya por la calidad de la defensa y de nosotros como condición laboral, sino pensando en las personas que patrocinamos. No puede ser que un defensor no tenga un despacho donde poder hablar en forma privada con las personas que patrocina. Estamos hablando de que hoy por hoy en el juzgado es ir y verlo, las personas que van lo saben, tienen que a veces plantear situaciones de su vida privada, dolorosas, en un mostrador. Incluso a veces se dan encuentros, cuando hay incluso medidas cautelares fijadas entre personas que vienen a hacer consultas porque nosotros, a ver, defendemos tanto a las víctimas como a las personas denunciadas. Que eso también implica justicia, obviamente. Ni que hablar, ni que hablar. Por más de que nos pueda costar un poco, esa es la gran lo que defensa. está bien. Es la gran diferencia con el patrocinio particular, capaz que desde la defensa, que es muy difícil entender a nivel de sociedad también. Por eso el discurso de la defensa también tiene que ser un poco reelaborado, porque, ¿ustedes a quiénes se están defendiendo? ¿No? Sobre todo, ¿qué están defendiendo? ¿A ese que hizo tal cosa? Sí, claro, y tiene todo el derecho de tener un abogado y con todas las garantías en el proceso. Y eso a veces, muchas veces, es difícil de entender. Y tenemos que tratar como defensores de tratar de encauzarlo y que se entienda bien y que los recursos son para todos. A nivel de recursos humanos, defensores, a nivel edilicio, a nivel de procuradores, a nivel de funcionarios judiciales. Creo que en ese sentido es una problemática general del Poder Judicial y la defensa siento a veces que queda un poco postergada. ¿Voy? Dele. Vale. Nos pasa mucho que respiramos, capaz no se nota por los micrófonos, pero hacemos tipo nado sincronizado que nos vamos a tirar al agua. Muy amable. No, porque me quedé pensando en lo que decías del debate y también de los recursos y cómo se han escuchado varias voces de políticos y políticas que cuestionan fuertemente a la justicia. Pienso en Graciela Bianchi, la senadora nacionalista, por ejemplo, Guido Manini Ríos, que llegaron a hablar de como una especie de intencionalidad de jueces o fiscales. ¿Cómo ven eso desde la justicia, que se los cuestione de esa manera? Bueno, bien. A lo que decía antes, ¿no? Defensa pública dentro del Poder Judicial. Por eso también. En realidad, para contestar eso, como soy defensora, también soy muy defensora de las instituciones y de la labor de los jueces. Si bien mi rol es de contralor y muchas veces estoy en desacuerdo con lo que sucede, parte del acceso a la justicia es tener derecho a una primera instancia, pero también el derecho a una segunda instancia, a que se revisen los fallos judiciales. Y ni que hablar que hay una colisión ahí también con la libertad de expresión, pero claro, hay que ver también que quiénes son los que opinan y qué discursos y qué narrativas plantean en cuanto a la labor de la justicia. Yo entiendo que, bueno, ni que hablar, en Uruguay, en democracia, las sentencias se cumplen, se acatan. Y creo mucho en la independencia y de la labor de los magistrados. Y en ese sentido, yo tengo total garantías y como defensora me ha pasado en primera instancia, segunda instancia, capaz que no llegar a lo que yo pensaba o creía o lo que estaba defendiendo. No obstante, se acata, se reflexiona y se ve la forma, pero que... ojo, capaz que con las opiniones a veces no estar queriendo incidir en el trabajo de
los magistrados y la contención y resguardo que amerita tal rol, ¿verdad? Me gustaba que decís Poder Judicial y haces como una pirámide con las manitas, Sí. ¿no? En la cúspide, en la cumbre, en la punta de la pirámide. Y para cerrar la charla me permito volver un poco a lo filosófico después del panorama práctico que nos diste muy rico. ¿Está la ley o la justicia? Porque veíamos en el tape, después lo hablábamos, bueno, no, el sistema judicial aplica la ley, no hace justicia, pero hay casos en que se plantee, bueno, sí, entiendo lo que dice la ley, pero esto así no es justo y la justicia es un bien superior a la ley en la práctica, ¿o no, la ley es superior a todo? Bueno, te va a contestar una defensora. Para mí está la justicia. Y a veces, bueno, yo puedo discrepar. Pero bueno, eso es a lo que voy y eso es a lo que camino. No debería estar esa divergencia. No obstante, también es como decíamos, tenemos un principio de legalidad, hay formas, hay las situaciones, hay procesos, está regulado, eso nos da garantía a todos, reglas de juego para todos, que todos las sabemos. Pero bueno, es un tema filosófico que tiene que ver un poco con las pretensiones y también con la labor totalmente parcial de una defensa. Pero te has topado con decisiones de jueces o juezas Que yo discrepo, sí, claro. que te parece injusta, pero es ajustada a ley. Sí, siempre. Siempre. Claro. Nunca se dice, bueno, Una ajustado a sentencia ley sería así, pero como no es justo, vamos a lo justo. No. Las sentencias judiciales tienen que estar fundamentadas, tienen fundamentos, tienen un sustento. No es que a alguien, un juez, se le ocurrió porque esto tal cosa. No, esto es así. Hay una elaboración, hay un razonamiento jurídico, que después, bueno, arriba una conclusión que se puede discrepar o no. Desde mi lugar parcial de defensa, cuando es la pretensión y el derecho que yo estoy defendiendo, y eso se confirma, lo celebro y me parece perfecto. Y si no estoy de acuerdo, no me va a parecer justo y bueno, hay otros caminos, investigar, indagar, escribir, profundizar, llevar el debate de ese fallo a otros lados, pasa con las sentencias, con las discordias, bueno, ni que hablar, estaba refiriéndome ya directamente en segunda instancia, ¿verdad? Que bueno, que hay otros ámbitos para poder trasladar. Bueno, en segunda instancia les decía, las discordias, por ejemplo, son una instancia riquísima donde, bueno, en los tribunales hay un juez que no está de acuerdo, un magistrado, y plantea un ministro, plantea su opinión aparte en la sentencia, por ejemplo. Y eso es riquísimo también. Y tiene que ver con el juego del derecho y esta pasión que nos convoca como abogados. Y mucho más, yo en realidad nunca ejercí la profesión particular, es algo que en facultad capaz que no se habla mucho, uno siempre piensa como abogado, estudios, ¿no? Y está el camino de la defensa pública, que requiere una vocación, un compromiso, un contacto. La tarea de los defensores en el interior, lo que significa un defensor en el interior, es increíble. Y tiene que ver con eso, ¿no? Esta vocación, y por eso, bueno, estamos creo que reclamando un poco pista, aire y las herramientas para poder levantar los estándares de nuestro trabajo, además de la calidad que ofrecemos todos los días. Hay que recordar que hay personas que directamente eligen defenderse por Defensoría Pública, pudiendo acceder a un patrocinio letrado, sobre todo en las materias que es preceptivo, por ejemplo en penal o en los procesos de protección donde tenemos víctimas y que dicen, no, yo más allá de que, bueno, no voy a tener una oficina, no voy a tener tal cosa para que me reciban, un cafecito, como capaz que se podría pensar, ¿no? De un patrocinio particular, otro nivel, pero sin embargo por la idoneidad y capacidad de los defensores eligen defenderse por Defensoría y eso está buenísimo. Victoria Vera, Defensora Pública, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, como les decíamos, en el tercer bloque nos vamos a meter con la cuestión del ambiente y la justicia. Ya venimos. Recta final de este programa sobre justicia, pero antes les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, @LaLetraChicaTV, #LaLetraChica para participar de la discusión.
Y en el tercer bloque y último, vamos a meternos con el tema justicia ambiental, que tal vez sea un concepto que no nos resulte aún tan familiar como otros vinculados a la justicia. Justicia ambiental y sus efectos sociales. Y para eso recibimos a Mariana Achugar, que es coordinadora del Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República. Es un grupo de trabajo que tiene como objetivo expandir la discusión pública y, bueno, divulgar investigaciones interesantísimas que hace la UDELAR en la materia, concientizar, difundir. Así que, Mariana, buenas noches, gracias por recibir nuestra videollamada. Buenas noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación, por estar acá. A ti. Mariana, antes de comenzar a hablar contigo, vamos a ver un tape disparador con el ex fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, quien justamente acá en La Letra Chica habla un poquito de este tema. Lo vemos y seguimos. La definición de que el ambiente no sea un bien jurídico penalmente protegido es una definición política y es una definición ideológica. Y en el Uruguay, todos los gobiernos, y acá no hay distinción, es parejo para todo, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, en todos los gobiernos se presentaron iniciativas para tipificar delitos que protegieran penalmente el ambiente y nunca salieron del primer cajón. Si se tira la porquería, los desechos de una industria altamente contaminante a un río, bueno, ahí ¿eso capaz no es que delito? sí, porque es la contaminación de un río de agua potable y si genera riesgo para los individuos. La salud humana, sí. directo. Pero pensando en la salud humana, no en el daño al ambiente. Claro. El ambiente como bien jurídico no es un bien jurídico penalmente protegido. Y esa es una definición ideológica. Bien, ahora sí, Mariana, ¿de qué hablamos cuando hablamos de justicia ambiental? Bueno, creo que algo que planteó Gustavo Pereira al principio es importante tenerlo en cuenta en relación a lo que dice también el fiscal Díaz, es esta transformación de los valores y de la noción de justicia que va cambiando históricamente, ¿no? Entonces, en los años 70, fines de los 60, empieza a surgir esta idea de la justicia ambiental, porque se ve que estos efectos ¿no? de residuos tóxicos, de los modos de producción dominantes en este sistema, no afectan a todo el mundo por igual y tampoco son responsabilidad de todas las personas por igual, ¿no? Y impactan esta posibilidad de tener una vida digna, de tener una vida en la que podamos disfrutar de nuestros derechos como personas y ciudadanos en nuestra comunidad. Y ahí surgen una cantidad de movimientos sociales, en particular movimientos de grupos indígenas, pueblos originarios que defienden su derecho, por ejemplo, a que sus territorios, los territorios donde viven, no sean depósitos de residuos tóxicos. Ocurría mucho esto con minas que se hacían en esos territorios, o también de grupos racializados, ¿verdad? La población afroamericana en Estados Unidos, por ejemplo, que habla de la discriminación ambiental, cómo se ponen, por ejemplo, los vertederos de basura o ¿no? los basureros en las comunidades o las industrias tóxicas en lugares donde viven las personas más pobres de la sociedad, ¿no? O también grupos racializados. Entonces se ve que hay una desigualdad en los impactos de estas externalidades del sistema y que es importante entonces considerar este impacto desigual para poder atender a través de políticas públicas y también de definiciones a nivel social de cómo producimos, cómo tratamos a distintos grupos de la sociedad, ¿no? Sí, dale, perdón. Sí, quería agregar algo, que esto no ocurre solo en otros países, ¿verdad? También en nuestro país ha habido casos importantes que tienen que ver con estos derechos, ¿no? Por ejemplo, hubo a principios de los años 2000 el caso de Plombemia, ¿no? En La Teja, la comisión para vivir libre de plomo
organizó un grupo de personas de ese barrio que habían observado la cantidad del impacto de la plombemia, ¿no? El plomo en la sangre, a partir de problemas en la salud de niños y niñas que tenían problemas de desarrollo cognitivo, otros problemas de salud que observaban en las policlínicas del barrio, y empezaron a investigar y ver que había residuos tóxicos en el lugar donde vivían, ¿no? El suelo tenía los desechos de fábricas que habían estado en ese lugar y hacían una disposición de esos residuos y no se limpiaba, y eso afectaba a lo largo del tiempo, se iba acumulando y afectaba la salud de la población, ¿no? Después también ha habido otros grupos en nuestra sociedad que reclaman, en Uruguay, por ejemplo, estamos hablando de los trabajadores o las trabajadoras que están expuestos a por ejemplo, agrotóxicos o formas de controlar la producción, ¿no? Los pesticidas que se usan, que afectan a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, y también a sus familias o a la gente que vive en las zonas aledañas, ¿no? Y en esos casos vemos que a veces la justicia no es tan justa, ¿no? Porque no se reconocen los derechos de los trabajadores a poder vivir en una zona libre de contaminación, o también realizar su trabajo en condiciones que no le afecte su salud, ¿no? Existe un caso muy importante de un trabajador de Arrozal 33, Julio de los Santos, que hizo una demanda porque se vio afectado en su salud, totalmente impedido de continuar trabajando porque estaba expuesto a agroquímicos, y en la realización de su trabajo no se le daba el equipo para protegerse, no había los sistemas de ventilación apropiados o los cuidados para que pudiera, ¿no?, tener menos vulneración al realizar su trabajo. Y a pesar de que en un primer tribunal reconoció sus derechos, ¿no?, la vulneración que recibió al realizar su trabajo, después en una segunda instancia no fue reconocido esto. Otros jueces decidieron que no tenía derechos esta persona, y entonces ahora no tiene ningún tipo de resarcimiento. Mariana, y acá vemos la cuestión, sí. No, dale, redondea y te tiro. No, lo único que decía es que la cuestión de poder de la que hablaba la defensora pública emerge acá también, porque, ¿no?, las grandes empresas, y este es uno de los grandes temas en la justicia ambiental, que las transnacionales, las grandes empresas o los que tienen más poder a nivel social, tienen otro impacto y controlan un poco la posibilidad de ejercer estos derechos, ¿no? A pesar de que existe la legislación que protege el derecho, ¿no?, a trabajar en un lugar libre de tóxicos, ¿no?, de un lugar saludable, los trabajadores y las trabajadoras no siempre pueden ser protegidos porque existen otros intereses más fuertes que influyen en cómo se interpreta la normativa. Pensando en esto que planteas y lo que veíamos en el tape de Jorge Díaz, ¿existen países en los cuales el derecho medioambiental valga por sí solo, aunque no esté en juego la salud humana directamente? Es decir, derechos del medio ambiente por el medio ambiente cuando es agredido. Sí, existe, por ejemplo, en países de Latinoamérica, ¿verdad?, en Ecuador, en Bolivia, donde están incluidos los derechos de la naturaleza en la Constitución. Sin embargo, ¿verdad?, a la hora de aplicar estos derechos no tienen, ¿no?, las decisiones, por ejemplo, no siempre toman en cuenta los derechos de la naturaleza. Sí existe
¿verdad? Las posibilidades a través de la OIT, hay un artículo 169 que garantiza, por ejemplo, para los pueblos originarios, pueblos indígenas, la posibilidad de decidir antes de que se utilice su territorio, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer algunos emprendimientos como una mina o el uso de un río para una hidroeléctrica, que tengan el derecho a expresar su decisión. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la definición de quiénes son los que usan ese territorio originalmente. Con respecto a la naturaleza, existe, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos del río. Por ejemplo, en Colombia se han considerado los derechos de los ríos en sí mismos como un valor intrínseco, como un ecosistema que vale en sí mismo, más allá de la utilidad para los humanos. Entonces, al tomar decisiones hay que ver el impacto que tienen en todo el ecosistema o en el río, ¿no? Y no solo cuánto valor podemos extraer nosotros o si es beneficioso para los seres humanos o impacta la salud de los seres humanos o los derechos humanos, nada más. Entonces hay todo un cambio a nivel cultural que se está dando en Latinoamérica y en otras partes con la idea de que existen los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, como que la naturaleza en sí misma es sujeto de derechos y tiene valor por sí misma que tenemos que considerar y proteger. Y Mariana, para ir cerrando, nos queda poquito rato, pero para no dejarlo fuera porque es un tema también sumamente importante, cuando hablamos de justicia ambiental, ¿cómo se vincula esto con la soberanía alimentaria? Ese es un muy buen punto, ¿verdad? Que no es solo, la justicia ambiental no tiene que ver solo con la denuncia de violaciones o de la vulneración, sino también la defensa proactiva de derechos como la soberanía alimentaria, que tiene que ver con cómo las comunidades pueden decidir las maneras de producir, que sean culturalmente apropiadas y que respeten el medio ambiente y las formas de producción tradicionales de esa comunidad, ¿no? Y parte de esto es que sean formas de producción sostenibles, ¿no? Que cuiden el ambiente, que también consideren a las generaciones que siguen, ¿no? Que no solo pensemos en el beneficio a corto plazo, ¿verdad? Sino que también garanticen que a largo plazo va a existir alimento saludable, producido de forma socialmente justa, a nivel de la comunidad local, ¿verdad? Que garantice el derecho a la alimentación, que es algo de lo más básico que necesitamos para sostener la vida, ¿no? Para poder sobrevivir. Mariana Achugar, experta en trabajo ambiental y derechos humanos, gracias por este rato con La Letra Chica. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, llegamos al final. Quédense, se viene Historia de la Música Popular Uruguaya en la pantalla de TV Ciudad y mañana a las 9 volvemos. La Letra Chica con el tema movilidad urbana. Vale, gracias por estar. Hasta mañana. Chao.